terapeutas de Reddit, ¿cuál fue su mayor momento de sé que se supone que no debo juzgarlos, pero santo cielo? Trabajo en un hogar de grupo residencial. Tuvimos un niño que había sido admitido hace unos 4 meses antes, cuando en una sesión familiar mencionaron que tenía parásitos, yo me quedé como que... La madre dice, oh, sí, toda nuestra familia los tiene, no creemos en deshacernos de ellos, ya que son parte de nuestro ecosistema biológico y me quedé estupefacta. Pasamos 3 semanas después convenciendo a esta familia de que se trataba de una enfermedad infecciosa, ya que otros residentes tienen comportamientos de alimentación residual y otros problemas de insalubridad que podrían causar una propagación de la unidad. 3 semanas de educación, planificación y, lo que es peor, de convencer a este niño y a su madre de que su coeficiente intelectual no bajaría porque habían aceptado irradiar los parásitos. Mucho trabajo de regularización, pero santo cielo, tomó mucho más tiempo de lo que cualquiera de mi equipo esperaba. Una vez tuve un paciente cuya esposa sacudió a su bebé hasta el deceso. Quería ayuda para reconectar con su mujer. En aquel momento yo también era un joven padre de un recién nacido, y me provocó mucho miedo por mi propio hijo. Lo intenté durante 3 sesiones, conocí a su cónyuge y todo lo demás antes de entregar el caso a mi supervisor, que conocía mis reacciones iniciales e intentó ayudarme a superarlo. Desgraciadamente, acabó siendo más por mis sentimientos que por los suyos, y yo era nueva en la profesión en ese momento. Se espera que estas cosas surjan de vez en cuando, pero aún así me sorprendieron mis propias reacciones. Llego muy tarde a esto, pero mi madre me llevó a terapia para intentar sanar nuestra relación, algo bonito, pero una vez que llegamos allí todo lo que hizo fue decir todo lo malo que he hecho y nunca intentó reflexionar sobre sí misma. Después de un rato de alterarnos, el terapeuta se puso de mi lado, viendo claramente que ella tiene problemas que no deberían serlo. Después de que la terapeuta se pusiera de mi lado, mi madre la llamó estúpida y nunca más volvimos, ni siquiera un profesional pudo ayudarla. Una vez estuve en la consulta de mi psiquiatra, una revisión médica bimensual de 15 minutos. Me preguntó qué pasaba, más bien como conversación. Le conté que en las últimas 6 semanas, mis 3 familiares, tía y 2 tíos, de los que era cuidador habían fallecido, uno tras otro. Mi mujer tuvo un ataque al corazón. Mi hija intentó quitarse la vida. Y mi madre se rompió la cadera y estuvo tirada en el suelo durante una semana antes de ser encontrada, bebía y comía de los cuencos de los perros. Recibí la llamada a los 10 minutos de organizar el último funeral. Interrumpió la reunión, se puso al teléfono con una terapeuta que estaba en la oficina de al lado y la hizo posponer su próxima reunión para hablar conmigo. Creo que muchos de los comentarios que dicen que nunca juzgan a sus clientes pueden estar trabajando en servicios voluntarios o han sido muy afortunados en su base de clientes. El juicio no es algo inherentemente malo. Es la forma en que sabemos que herir a la gente está mal. Así que cuando un cliente pedófilo convicto me dijo, nada me excita más que un par de bragas usadas de niña, es mejor que creas que lo juzgué. Seguí trabajando con él y le traté con compasión y respeto porque es un ser humano digno de ambas cosas. Hice mi trabajo porque soy un profesional. Pero no puedo decir honestamente que no lo juzgué. Juzgué que nunca debería estar cerca de los niños. Juzgué que aún no está preparado para el cambio. Juzgué que su acceso a su propia hija debería ser supervisado de cerca. Son muchos juicios. Comprender tus propios prejuicios inherentes y cómo influyen en tu trabajo es una parte muy importante de la formación y la práctica. Mucha gente habla de la pedofilia como ejemplo de lo más difícil que es no juzgar a pesar de nuestra formación. Todavía no he tratado a un pedófilo, afortunadamente. Al menos no uno identificado. Sin embargo, dirigí un grupo de control de la ira de los hombres, y algunos de ellos habían hecho cosas terribles a las mujeres. A la mayoría de ellos les encontré formas de agradarles y admirarles por sus aspectos positivos, pero había 2 tipos en ese grupo a los que nunca pude encontrar una consideración positiva e incondicional. Uno de ellos básicamente nunca hablaba en el grupo. Daba respuestas de una sola palabra y de vez en cuando se limitaba a hablar de lo injusto que era el sistema para él. Me esforcé mucho por abrirle y encontrar cosas con las que conectar, pero nunca se abrió ni a mí ni al grupo. Dejó el grupo después de estrangular a su novia y de ir a la cárcel. Ella sobrevivió afortunadamente. El otro dejaba el grupo antes de tiempo de forma rutinaria, llegaba tarde, participaba mínimamente y, de forma similar, nunca quiso abrirse honestamente.
Abandonó el grupo antes de tiempo después de que hubiéramos hablado de que se quedara hasta el final y me amenazó cuando le dije que no iba a recibir créditos por asistencia, algo que exigía el tribunal. Curiosamente, al final me mudé al apartamento de abajo, sin saberlo, y le escuché gritar a su novia mientras yo llamaba a la policía. Yo juzgo a estos hombres. Son unas basuras. Tal vez sean redimibles, pero la redención requiere autoexploración y ambos se negaron a hacerlo. Vale la pena señalar lo diferente que me sentí por ellos que por muchos otros del grupo. Hombres a los que encontré formas de ayudar y admirar y respetar incluso a pesar de su horrible comportamiento en el pasado. Soy un psicólogo clínico que trabaja principalmente en el ámbito forense. Esto significa que mis clientes suelen estar implicados en procesos judiciales, tribunal de familia, tribunal de menores, tribunal penal, etc. Mi trabajo suele consistir en evaluar o proporcionar tratamiento. No estoy allí para juzgar, ese es el trabajo de los jueces, pero por supuesto tengo mis pensamientos. Normalmente me impresionan las justificaciones que la gente hace para un comportamiento de mierda. La que más me irrita es cuando los padres manipulan a su hijo contra el otro padre. He tenido que hacer terapia para un niño de 5 años que decía que no quería ver a un padre porque no había pagado la manutención. ¿Perdón? ¿Qué niño de 5 años sabe, entiende o necesita preocuparse por la manutención? El lado opuesto, si también se acepta. Me asignaron a ver a la psicóloga principal del hospital local, ya que estaba gravemente deprimida y tenía tendencias destructivas. Literalmente me puso los ojos en blanco, me dijo que madurara y que ella podía tener citas con personas que realmente estaban a punto de la locura, no conmigo, que ya estaba trabajando con el equipo. Esto me hizo dar vueltas, embotellando todo, pensando que no merecía ayuda y terminé en el hospital 2 años más tarde después de un intento. Cuando miraron mi historial, el hospital se interesó de repente por los expertos en psicología con los que había hablado anteriormente, les informé del incidente anterior, me preguntaron si conocía el nombre y les dije que no, pero que tenían un acento característico, e inmediatamente parecieron estar a punto de romper a llorar, se disculparon excesivamente y luego me informaron de que habían sido despedidos hace un año. No soy terapeuta licenciada, sino técnica de salud conductual, básicamente, significa que tengo un título de psicóloga. Me formé en técnicas de intervención conductual para niños y estuve ayudando a entrenar a los padres para apoyar a los niños con trastornos de conducta. Diré esto, rara vez me encontré con un niño que tuviera una clara enfermedad mental de la misma manera que cuando trabajé con adultos con enfermedades mentales graves. En muchos casos, estaban visiblemente confundidos o solos. Dado que la mayoría de sus padres sufrían de pobreza, aliviar las cargas de ser pobre probablemente habría mitigado los síntomas más graves de muchos de los niños. Defender el cuidado de los niños a precios asequibles y salarios mínimos dignos es una defensa de la salud mental. Me encontré juzgando, no a los niños, sino a sus padres. Algunos padres dejaban a los niños conmigo y se marchaban con una actitud de arregla a mi hijo. Como padre, ahora, entiendo algo de eso. El agotamiento y el agotamiento son reales. Pero lo mejor que podía hacer en esa situación era proporcionar a ese niño una visión de una hora de lo que es vivir en un entorno amoroso y estructurado. Me di cuenta de que esos niños tenían muchas más probabilidades de estar sometidos al sistema durante toda su vida. O bien ciclos de institucionalización y desamparo, o bien prisión. Cuando un padre preocupado se presentaba y preguntaba ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Prácticamente saltaba de alegría por el niño porque tenía a alguien que le quería y luchaba por él. Cuando era adolescente, viví en un hogar muy abusivo emocional y mentalmente. Sé que la gente no se toma esas cosas en serio, pero era tan grave que más tarde un psiquiatra me diagnosticó algún trastorno difícil de explicar. Como sea, mis padres abusivos y yo tuvimos una pelea verbal en el auto. Mi padrastro paró el coche y me dijo bájate que te vamos a dejar en la carretera. No me asusté porque sabía que podía llamar a la policía, decir que era una niña abandonada y que se meterían en un montón de problemas, así que dije me parece bien y me bajé. Mi madre salió entonces y empezó a atacarme. Me negué a volver al coche después del ataque, así que mi padrastro salió, me arrastró por el pelo, me llamó perra bipolar y me metió dentro. Me hicieron ver a un terapeuta, le dijeron que salté de un coche en marcha y que luego ataqué a mi madre cuando intentaba ayudarla. Esta terapeuta no creyó nada de lo que dije e intentó que tomara medicamentos para la bipolaridad.
Yo sabía que no era bipolar, que estaba siendo maltratada y que la ira y la tristeza que sentía eran normales en mi situación. Me miró fijamente y me dijo: no eres tan inteligente como te crees. Me negué a decir una palabra en ninguna de nuestras sesiones de terapia después de eso, simplemente entraba, me sentaba y ella hacía comentarios sarcásticos durante unos minutos y luego me despedía. No trataba de ayudarme, sino de ayudar a mis padres. Me mudé cuando tenía 18 años, fui a la universidad por mi cuenta sin ayuda financiera de mi familia, conseguí un trabajo y me fui del país para estar lo más lejos posible de ellos. Tomo antidepresivos para mi trastorno de estrés postraumático y, por suerte, los terapeutas que he tenido desde mi adolescencia no se han parecido en nada a esa horrible mujer, pero todavía me molesta profundamente pensar en ello. He pasado bastante tiempo en la sala, pero no soy terapeuta. Se entiende que todos estamos un poco jodidos allí, así que intentamos no juzgar a los demás, a la mayoría de nosotros, de todos modos, pero de vez en cuando hay gente que está simplemente un nivel diferente de locura. Estuve en el pabellón por un intento de suicidio, y no era exactamente un secreto, normalmente puedes distinguir en los primeros minutos quién está allí por encontrar el final de su cuerda y quién está allí porque es mejor que la cárcel. Pero luego están los que están allí porque no hay un lugar más seguro para ellos, y normalmente tienes suerte de verlos porque pasan la mayor parte del tiempo, aislados y dopados. Bueno, tuve la suerte de conocer a uno de ellos justo antes de que se dopara y se aislara. Era un tipo tan simpático que asumí que era un intentador, como yo. Sueles encontrar muchas de las mejores cualidades de las personas después de que hayan intentado acabar con su vida. En el caso de este caballero, fue así. Vi lo mejor de él. ¿Puedo tomar su plato por usted? Tenemos que decirle que no, se supone que en el pabellón no se puede ser más que autosuficiente. ¿Puedo lavar tu ropa por ti? ¿Puedo lavar estos platos antes de enviarlos a la cafetería? Todo esto sucedía ahí, después de 3 días, se hacía evidente que su típico brebaje de medicamentos había desaparecido por completo y se estaba volviendo irritable. Bueno, mi primera experiencia con el trastorno bipolar extremo fue un poco como esto. ¿Puedo sentarme a tu lado? Estoy un poco tenso y me encantaría tener una conversación para distraerme. Claro que sí. Voy a terminar este budín y a poner un programa. ¿Qué te gustaría ver? Oh, nada. Oye, ¿alguna vez has intentado hacerte daño? Sí, lo he hecho, es por lo que estoy aquí. ¿Por qué no funcionó? Bueno, me detuve y conduje hasta aquí después de vislumbrar lo que le haría a mi padre si me encontrara. Ya veo. Bueno, no me dejan tener nada en mi habitación, pero mira esto. Me entrega el extremo de una larga hebra de papel higiénico, sujeta ese extremo y observa. Todavía pienso en ese tipo. Me pregunto cómo es en el día a día cuando es normal. Todo lo que vi fue esa personalidad exuberante y burbujeante que estaba hecha para hacer creer a la gente que no estaba tan loco como realmente estaba. Esa noche hirió a un par de enfermeras y al día siguiente de la creación de su lazo, fue aislado en su habitación durante el resto de mi estancia. Trabajo en el ámbito de la salud mental y he trabajado en entornos de crisis y agudos durante la mayor parte de mi carrera. El acontecimiento más notable que experimenté fue cuando un joven se presentó con una importante ideación destructiva en curso que estaba lidiando con un montón de basura. Pasé mucho tiempo con ellos, sobre todo planeando y elaborando un plan para seguir adelante. Uno de sus padres vino un poco más tarde y tuve la oportunidad de hablar con ellos sobre dónde estaba su hijo y lo que había estado pasando, con su consentimiento, por supuesto. A mitad de camino, cuando intenté explicar algunas de las construcciones psicológicas y las formas en las que los padres podían ayudar, me dijeron: ¿esto va a durar mucho más? Tengo que ir a ver un programa. Todo lo que puedo decir es que nunca juzgo a mis pacientes, nunca he recorrido su camino ni he visto el mundo a través de sus ojos. Pero a la gente que les rodea y que perpetúa el sufrimiento de las personas con las que trabajo por ignorancia, malicia y egoísmo, sí les juzgo. He intentado responder a todo lo que he podido, he disfrutado de lo que supongo que es troleo y de hablar de las experiencias de otras personas, ya que me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre algunas de mis propias cosas. Pero debo irme a la cama. Me gustaría pedir una cosa a cualquiera que lea esto, que recuerde que puede ayudar, incluso solo preguntando cómo está alguien o deseándole lo mejor. A las personas que creáis que pueden estar pasando por dificultades e incluso a las que no lo están.
Este año ha sido duro para todos, y aprecio a todos los que han dicho que los que están en los servicios de atención tienen trabajos difíciles, pero todos hemos luchado este año. Por favor, sed tan amables como podáis con los demás y espero que todos podamos esperar un buen diciembre e incluso un mejor año nuevo. Mi uso de la palabra juzgar necesita alguna aclaración. Si juzgo de alguna manera, es difícil no hacerlo con lo que veo, con quien trabajo y las situaciones que experimentan o han experimentado. Lo que quiero decir con no juzgar es que no permito que mis juicios distorsionen lo que estoy viendo o cómo estoy trabajando. Lo que normalmente redundará en beneficio del paciente y de quienes le rodean tratando de ayudarle a alcanzar sus objetivos y satisfacer sus necesidades. Hace unos años, cuando enseñaba en la preparatoria, tuve una reunión de intervención académica con un padre y su hijo, así como con el subdirector y el consejero escolar. El chico era increíblemente dulce y respetuoso, pero nunca hacía un trabajo y su porcentaje de notas estaba mal. Las llamadas telefónicas a casa y todas las intervenciones en clase no estaban teniendo ningún éxito, lo que llevó a este tipo de reuniones, formalmente llamadas equipo de estudio del estudiante. Como siempre, empezamos las reuniones compartiendo los aspectos positivos del niño. El vicedirector, el consejero y yo elogiamos al niño por ser respetuoso, bondadoso y compasivo. Pero cuando le preguntamos a su madre qué rasgos positivos tenía su hijo. Su respuesta, firme y con un toque de disgusto. Sinceramente, nada. Las mandíbulas cayeron al suelo. Su hijo se puso a llorar casi al instante. Nunca en mi vida había deseado tanto saltar sobre una mesa y estrangular a una persona. Mi sangre hierve. Su hijo era realmente una bendición, aunque no hiciera su trabajo. Que ella no pudiera ver eso como su madre todavía me enfurece casi una década después. Su historia me resultaba enfermizamente familiar. Mamá lo tuvo con un ex al que ahora odia, por lo que ahora también odia a su hijo de ese hombre. Desde entonces ha seguido adelante y ha tenido 2 niñas pequeñas con su nuevo hombre, de edad preescolar en ese momento. Las trajo con ella a la reunión, y mimó y adoró a esas niñas delante de nosotros mientras despreciaba a su hijo. Había un cliente, un joven adolescente que escuchaba voces para hacerse daño. Tuvo múltiples llamadas de crisis y fue ingresado varias veces en centros de crisis para su observación hasta que se le recetaron medicamentos y empezó a mostrar mejoría. Empezaba a revelar que podía ser gay y estaba estresado porque su padre era religioso de la vieja escuela y un pilar de la comunidad. Se le recomendó que iniciara un tratamiento en un centro para que se adaptara a la medicación y para que adquiriera habilidades de afrontamiento. Su padre lo sacó del centro de recuperación y se negó a que siguiera con la medicación. También interrumpió su terapia por un enfoque más religioso. 3 meses después falleció por sus propias manos. Veo a ese padre por ahí y quiero mandarlo al otro mundo. Ojalá pudiera hacerlo. Algunos de mis clientes son increíblemente malos para darse crédito a sí mismos, mierda. Como si consiguieran una nota media casi perfecta en una especialidad brutal mientras luchan contra la depresión, o superaran años de fobia y volvieran a ponerse al volante, o escribieran una novela literal, o criaran a un niño como madre soltera con bajos ingresos, o construyeran nuevas relaciones después de haber sido quemados, o lidiaran con el TOC lo suficientemente bien como para mantener un trabajo. Y hablarán de sí mismos como si todo el mundo fuera mejor que ellos, como si sus logros no tuvieran valor. Y sé que se debe a la depresión o a la ansiedad o a otra condición, pero a menudo me sorprende lo diferente que los veo en comparación con cómo se ven a sí mismos. Vaya, llegaste hasta acá, pues hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, suscríbete. Yo soy Brian y hasta la próxima.